Conduje 9 horas bajo una tormenta. Mis viejas rodillas doloridas, un pastel de zanahoria casero para el cumpleaños número 50 de mi hija, tibio en el asiento del acompañante. Pero cuando finalmente entré en su casa, calada hasta los huesos, escuché risas que venían de la cocina. «Dios, ojalá se estrelle», la voz de mi propia hija, deseándome la muerte. Lo que no sabían era que, a mis 78 años, estaba lista para servir mi propio plato. No olvides suscribirte mientras escuchas y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha con atención. Esta es mi historia. La lluvia golpeaba el parabrisas, cada gota un asalto implacable a mi esperanza ya quebrada. Mis manos artríticas se aferraban al volante. Mis rodillas de 78 años palpitaban con cada kilómetro. A mi lado, asegurado con meticuloso cuidado, descansaba el pastel de zanahoria. 3 capas, glaseado de queso crema y 24 pequeñas zanahorias de mazapán que había moldeado con dedos doloridos. Era para Clara. ¿Vas a conducir todo ese camino sola, Elena? La voz de Silvia, teñida de preocupación, resonó desde el día anterior. Mi vecina de 3 décadas. Ella había visto crecer a Clara. Me había traído guisos después de que Arturo falleciera. Me había acompañado en mi lucha contra el cáncer. Yo había desestimado su preocupación, bromeando sobre mis rodillas quejumbrosas, pero su mirada se había demorado. «Al menos llámame cuando llegues», había insistido ella, más una súplica que un pedido. Salí a las 4:30 am, el termo de café humeante, la estación de clásicos sonando suavemente, la banda sonora de una vida con Arturo. La lluvia comenzó justo a las afueras de Las Rosas, una ligera confesión que se convirtió en una lluvia torrencial al llegar al límite provincial. La visibilidad desapareció. Los limpiaparabrisas luchaban y mis rodillas gritaban en protesta. «Deberías haberle hecho caso a Silvia», murmuré. Pero la idea de la cara de sorpresa de Clara, ese deleite raro y puro, me impulsó a seguir. ¿Qué era un poco de dolor comparado con eso? La carretera se desdibujó en un río de asfalto y lluvia. Los camiones salpicaban muros de agua, cegándome momentáneamente. En una parada de descanso en Córdoba, entré cojeando, masajeando crema para el dolor en mis articulaciones. Un asistente me ofreció una mirada de compasión, aconsejándome esperar a que pasara el mal tiempo. Pero no pude. Los cumpleaños no se posponen, y yo estaba decidida a llegar justo antes de la cena de cumpleaños de Clara. Esta sorpresa, este puro acto de amor, pasaría por alto las llamadas telefónicas educadas y las visitas programadas que se habían convertido en el cascarón vacío de nuestra relación. De vuelta en el auto, con la calefacción a tope, me tomé un ibuprofeno. Mi mente retrocedió a cumpleaños anteriores. Clara a los 6, con los ojos muy abiertos ante su casita de muñecas. A los 12, soplando velas en un pastel con forma de libro. A los 16, llevando un collar que le había guardado, por el que inicialmente fingió desinterés. Cuando mis llamadas se habían convertido en interrupciones, mis visitas en obligaciones, mi propia existencia en una molestia. ¿Fue después de que Arturo muriera cuando mi dolor me hizo demasiado dependiente? ¿O cuando se casó con Marcos, cuyo mundo opulento hacía que mi hogar pareciera pintoresco? ¿O quizás cuando la enfermedad le recordó un futuro que no quería manejar? La lluvia se intensificó al cruzar a Santa Fe. El tráfico se redujo a paso de tortuga alrededor de un camión articulado, añadiendo minutos preciosos a mi viaje. Mi cuerpo se rebeló. La espalda con espasmos, el cuello rígido, las rodillas irradiando dolor. Sin embargo, una feroz determinación ardía, un testimonio silencioso de cada ventisca sorteada, cada camino inundado navegado para llevar a Clara a donde tenía que estar. Esta tormenta no me detendría. A través del parabrisas empañado por la lluvia, el barrio de Clara apareció como un espejismo. Su casa, la más grande de la calle sin salida, brillaba cálida.
Sombras se movían en el interior. Preparativos de fiesta, supuse. Una reunión a la que no fui invitada. Me estacioné al otro lado de la calle. Una invitada silenciosa y no deseada. La caminata hasta su puerta principal fue corta, pero la lluvia me caló hasta los huesos. La puerta estaba sin llave, como siempre que esperaban invitados. Me deslicé dentro, el agua formando charcos en su impecable suelo de mármol. La casa zumbaba con el aroma a romero y ajo, un olor familiar de las cenas sofisticadas de las que ya no formaba parte. El vestíbulo, reluciente, reflejaba mis huellas húmedas. Dudé, con el pastel pesado en mis brazos, el peso de la expectativa aplastándome. Entonces, voces desde la cocina. Risas. Avancé, ensayando mi entrada, cuando su voz cortó el aire, aguda, inconfundible. «Mamá volvió a llamar esta mañana», dijo Clara con ese tono familiar. «Tercera vez esta semana. ¿Qué quería ahora?» El suspiro aburrido de Marcos. «Lo de siempre. Hablar de nada. Recordarte que estás sola. Hacerte sentir culpable por vivir tu propia vida». Mi respiración se detuvo. Mis pies, enraizados. «Al menos no se autoinvitó para tu cumpleaños», espetó Marcos. «¿Recuerdas el año pasado? 5 malditos días». «No me lo recuerdes. Tuve que esconderme en nuestra habitación solo para tener algo de paz». Cada palabra, un golpe preciso. Me quedé allí, inmóvil, la lluvia goteando en su pulcro suelo. «Mencionó que vendría pronto», continuó Clara. «Le dije que estábamos ocupados. Bien, lo último que necesitamos es que aparezca sin avisar». La ironía era un sabor amargo. Me los imaginé, Clara picando, Marcos revolviendo, su dicha doméstica, una actuación. Entonces, su voz, de nuevo, helándome hasta los huesos. «Dios, ojalá se estrelle». Mi corazón se detuvo. Así no tendríamos que lidiar con sus llamadas constantes. Marcos rió. «O al menos que se pierda. Danos un fin de semana sin los viajes de culpa». Sus risas, un dueto venenoso. La caja del pastel tembló. Mi hija, la niña a la que amamanté, los proyectos que salvé, los corazones rotos que curé, acababa de desear mi muerte. Su marido se había unido. No recuerdo haberme movido. Mi cuerpo simplemente me llevó a la cocina. Sus rostros perdiendo el color, las bocas abiertas de horror perfecto. El tiempo se estiró. Vi los cálculos en sus ojos, el frenético intento de control de daños. La mano de Clara subió a su garganta, un gesto que había aprendido de mí. No dije nada. No lloré, nada. Simplemente coloqué la caja del pastel en la encimera. Me giré y salí de nuevo. «Mamá». El llamado frenético de Clara me persiguió. «Mamá, espera». Pero yo ya estaba bajo la lluvia, moviéndome más rápido de lo que mis viejas rodillas deberían permitir. De vuelta al auto. «Elena, por favor». La voz de Marcos. No quisimos. Cerré la puerta de golpe a sus excusas. La llave giró con manos que habían dejado de temblar. La claridad, cruda y fría, llegó en el momento en que todo se desmoronó. Los limpiaparabrisas barrieron la lluvia. Verdad, amor, indiferencia. En el espejo retrovisor, ellos se encogían, insignificantes. No miré hacia atrás. ¿Cuántas veces hemos ignorado los susurros silenciosos de la verdad, solo para que nos griten de las maneras más inesperadas y dolorosas? La lluvia se intensificó al llegar a la autopista, como si la propia naturaleza me estuviera dando cobertura para mi retirada. Mi ropa se pegaba a mi piel, fría e incómoda, pero el malestar parecía distante, secundario al dolor hueco que se expandía en mi pecho. El asiento del acompañante, vacío de su preciosa carga, lucía desolado bajo la luz gris de la tarde. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi cartera. 1, 2 veces, luego continuamente mientras los mensajes y las llamadas se sucedían. No necesité mirar la pantalla para saber que era Clara, intentando frenéticamente reparar lo que no tenía arreglo. Lo puse en silencio, sin una sola mirada.
¿A dónde va uno cuando el hogar se ha revelado como una ilusión? Cuando el amor en el que contaba resulta ser condicional, ¿la relación que cultivaste se revela como una obligación? La autopista se extendía ante mí, una cinta de posibilidades, ninguna de ellas conduciendo de vuelta a ti a lo que había creído que era verdad una hora antes. Conduje sin rumbo hasta que se encendió la luz de la gasolina. Su resplandor persistente, un crudo recordatorio de que, incluso en una crisis emocional, los asuntos prácticos exigen atención. Un motel apareció entre la lluvia. Uno de esos establecimientos de carretera con decoración anticuada y limpieza cuestionable. El letrero parpadeante de «vacante» parecía un presagio, ofreciendo no solo refugio, sino anonimato. La habitación olía a desinfectante y a cigarrillos viejos. La colcha floreada una pobre aproximación de alegría. Me senté en el borde de la cama, aún con mi ropa húmeda, y miré fijamente el papel tapiz hasta que mis ojos perdieron el foco. Por primera vez desde que escuché esas palabras devastadoras, me permití sentir todo el peso de lo sucedido. No se trataba solo de un comentario cruel hecho en un momento de frustración. Esta era la culminación de años de sutiles desaires, de excusas cada vez más transparentes, de una relación que se había marchitado, mientras yo la había seguido regando con esperanza. Mi hija no solo había rechazado mi visita, había rechazado mi lugar en su vida. Mi teléfono vibró 17 veces esa noche. No contesté ni una sola vez. La mañana llegó a través de las finas cortinas del motel. Había dormido con mi ropa, demasiado entumecida para preocuparme por la comodidad. Mi teléfono finalmente se había silenciado alrededor de las 2:00 am, con la batería agotada por las constantes notificaciones. Bajo la dura luz del baño, apenas reconocí mi reflejo. Mis ojos se veían huecos, las líneas alrededor de mi boca más profundas. Me duché y me vestí con la ropa de ayer. Luego revisé mi teléfono. 27 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto. Clara: «Mamá, por favor, llámanos. Lo entendiste mal». Clara: «Estábamos bromeando. No se trataba de ti». Marcos: «Elena, por favor, déjanos explicarte». Clara: «Mamá, estoy preocupada. ¿Dónde estás?» Clara: «Esto no es justo. Me estás asustando». Marcos: «Al menos haznos saber que estás a salvo». Clara: «Si no llamas, tendré que llamar a la policía». Lo último era un farol. Clara no se arriesgaría a explicar por qué su anciana madre había huido angustiada. Volví el teléfono boca abajo y consideré mis opciones. Podría volver a casa, fingir que nunca sucedió. Podría confrontarlos, exigir una disculpa, o podría hacer algo completamente diferente. Esta no era la primera decepción. Había habido traiciones más pequeñas que había ignorado. La Navidad que cancelaron, alegando que Marcos tenía gripe, y luego publicaron fotos en Instagram desde un centro de esquí en Bariloche. La visita de fin de semana, en la que mis artículos de tocador fueron trasladados del baño de invitados a un armario antes de que llegaran sus amigos. El regalo de graduación que envié a la sobrina de Marcos, que recibió una tarjeta de agradecimiento dirigida a señor y señora Reed como si fuera de extraños. Momentos que había descartado como descuidos ahora formaban un patrón que ya no podía ignorar. En lugar de conducir a casa o de vuelta a lo de Clara, ingresé una nueva dirección en mi GPS, una residencia en San Isidro. Lo suficientemente cerca para recoger lo que necesitaba de casa, lo suficientemente lejos de Clara para mantener la distancia. Un espacio donde podría pensar sin el peso de la rutina. Mi teléfono sonó de nuevo. No era Clara ni Marcos, sino Silvia. «Elena, gracias a Dios. He estado llamando desde ayer». «¿Estás bien?» Clara me llamó. Dijo que algo pasó. «Los escuché, Silvia. Escuché a mi hija decir que esperaba que me estrellara con el auto y muriera. Silencio. Durante 3 latidos. Quietud absoluta. «¿Dónde estás?», preguntó finalmente, con la voz tensa por la ira contenida. «Yendo a San Isidro». «Bien.
No vuelvas allí. Ven a casa cuando estés lista. Tengo esa botella de Glenfiddich que Arturo me dio antes de que falleciera. Creo que es hora de que la abramos. Por primera vez desde que entré en la cocina de Clara, sentí una sonrisa asomar a mis labios. No felicidad. Era demasiado pronto para eso, sino el reconocimiento de una verdad que había pasado por alto. Podrías haber perdido una hija, pero no estaba sola. Estaré en casa en unos días, dije. Guarda el whisky frío. Así no se toma el whisky, Bárbara, respondió Silvia. Y la normalidad de nuestro tono de broma se sintió como la primera tierra firme que había pisado en 24 horas. Corté la llamada y seguí conduciendo. La autopista se desplegaba ante mí como una pregunta que no estaba lista para responder. La lluvia te había dejado todo limpio, el mundo renovado de una manera que aún no podía sentir. Pero en algún lugar entre el dolor y el horizonte, una pequeña y decidida parte de mí había empezado a considerar lo que podría venir después. No el perdón. Todavía no. Quizás nunca. Pero algo más. ¿Alguna vez has tenido que encontrar tu fuerza en un lugar donde solo esperabas desesperación? 3 días en la residencia de San Isidro me ofrecieron algo que no había experimentado en años. Soledad sin desamparo. Ni llamadas telefónicas frenéticas que responder, ni sonrisas forzadas que mantener. Compré ropa nueva en un centro comercial cercano. Prendas prácticas. Nada que ver con los vestidos floreados que Clara siempre sugería para alegrar mi aspecto. Mi teléfono permaneció en silencio, excepto por las llamadas de Silvia, quien me daba actualizaciones concisas sobre mi casa y mi gato. Señor Darcy, ¿sabes que vinieron aquí, verdad?, preguntó Silvia durante una llamada nocturna. Clara y Marcos, golpeando tu puerta. Luego la mía cuando se dieron cuenta de que no estabas en casa. ¿Qué les dijiste? Que estabas a salvo y que los contactarías cuando estuvieras lista. Marcos intentó esa cosa de encanto que él hace. Le dije que soy vieja, no estúpida. La risa seca de Silvia fue un consuelo, un pequeño ancla en la tormenta de mis pensamientos. En mi cuarta mañana fuera, una tranquila determinación se apoderó de mí. Llamé a mi banco. Quisiera información sobre las cuentas donde figuro como garante, dije, verificando mi identidad. El representante de atención al cliente dudó. ¿Se refiere a cuentas conjuntas, señora Ruiz? No, cuentas donde he proporcionado respaldo financiero, tarjetas de crédito, préstamos. Cualquier cosa donde mis bienes estén siendo usados como garantía. Lo que siguió fue una revelación más hiriente que cualquier insulto escuchado. 4 tarjetas de crédito, con límites que sumaban $75,000, todas garantizadas por mí. Un préstamo personal de $30,000, solicitado hace 2 años. Y una garantía hipotecaria sobre su casa. ¿Cuándo se hicieron estos arreglos? Mi voz se mantuvo firme, a pesar del temblor en mis manos. La cuenta de crédito más antigua se abrió hace 8 años. La más reciente, hace 6 meses. Hace 6 meses, cuando Clara había llamado, llorando por los problemas de negocios de Marcos, y yo le había ofrecido enviar dinero. No necesitamos caridad, mamá. Había dicho entonces, solo apoyo moral. Lo que quiso decir es que mi firma era más valiosa que mi simpatía. Después del banco, llamé al antiguo asesor de inversiones de Arturo. Señora Ruiz, qué placer. Han pasado, ¿qué? Al menos 5 años. Así es. Necesito un informe completo de mis bienes. Todo lo que Arturo dejó. Todo lo que he adquirido desde entonces. Él me envió el resumen por correo electrónico esa tarde. La casa de estilo colonial en Las Rosas, que valía el triple de lo que habíamos pagado. El seguro de vida de Arturo, invertido sabiamente. Mi pensión de maestra, participaciones bursátiles, reliquias familiares. En total, poco más de 1,9 millones. Casi lo suficiente para la propiedad frente al mar en Mar del Plata que Clara y Marcos habían estado ahorrando, mientras afirmaban que no podían pagar los pasajes de avión para mi visita de Navidad.
La casa de playa. La última pieza encajó cuando llamé a la madre de Marcos. Marta. Elena, qué alegría. ¿Llamas por la casa de playa? Sé que Clara está tan emocionada. La que están por escriturar el próximo mes. El padre de Marcos y yo realmente ayudamos a que esto sucediera. Aunque entiendo que tú también estás contribuyendo. No lo estaba. Mantengo mi voz neutral. Al menos, no a sabiendas. Pero empezaba a entender exactamente qué papel jugaba mi estabilidad financiera en sus vidas. Esa noche, me senté en la cama del hotel, rodeada de impresiones, construyendo una línea de tiempo de manipulación financiera y emocional, tan metódica que solo podía ser deliberada. Cada retiro de mi cuenta bancaria emocional correspondía con un retiro de mi cuenta financiera. Cada visita cancelada venía con una nueva solicitud de apoyo. Cada desestimación de mi lugar en sus vidas iba acompañada de una expansión de mi lugar en su planificación financiera. Pensé en Arturo, en lo cuidadosamente que había construido nuestra seguridad, en lo orgulloso que había estado de dejarme provista. Cuida de Clara, había dicho en esos últimos días. Pero no dejes que se aproveche de tu corazón. Él había visto lo que yo me había negado a reconocer. En el espejo del hotel, no solo vi a una vieja tonta, ciega a la traición. Vi la sombra de alguien más fuerte. Alguien que había criado a un hijo sola durante largos periodos durante los despliegues militares de Arturo. Que había obtenido una maestría a los 40 mientras trabajaba a tiempo completo. Que había enfrentado el cáncer con más coraje del que ahora enfrentaba la disfunción familiar. Hice una última llamada esa noche a Betania Alba, mi compañera de bridge durante 15 años y la abogada de herencias más implacable de 3 provincias. «Necesito verte», dije cuando respondió. «Es sobre mi testamento. ¿Es esto sobre Clara?», preguntó Betania con su característica franqueza. «Sí. Y sobre mí. Ya era hora», respondió ella. «Mi oficina el jueves, a las 10:00 am. Cuando colgué, sentí algo desconocido. No el dolor de la traición, ni el vacío del duelo, sino una certeza fría y clara. Esto no era sobre venganza. Era sobre justicia. Empezando por la mujer en el espejo. ¿Qué se necesita realmente para ver los patrones de traición que han estado ocultos a plena vista? La oficina de Betania Alba ofrecía vistas costeras y muebles demasiado elegantes para ser cómodos. Un espacio que discretamente desalentaba la debilidad. A sus 72 años, su cabello rojo fuego y sus ojos penetrantes imponían respeto. «Te ves diferente», afirmó su mirada perforante mientras me acomodaba en una silla. «Soy diferente», respondí, sintiendo la verdad en las palabras. «Cuéntame», me animó. Le relaté todo. El agotador viaje, la conversación escuchada, los escalofriantes descubrimientos financieros. Betania escuchó, su expresión inalterable, las notas acumulándose en su blog. Cuando terminé, un simple «¿y ahora?». «Quiero cambiar mi testamento. Todo. Y necesito asesoramiento sobre cómo retirar mi apoyo financiero sin exponerme a responsabilidades». Una breve y genuina sonrisa tocó sus labios. «He estado esperando años a que dijeras esas palabras. Empecemos con el testamento». Durante 2 horas, reconstruimos meticulosamente mi patrimonio. La casa de las rosas, la cartera de inversiones, todos los activos destinados al refugio de mujeres de las rosas, donde yo había sido voluntaria. Artículos personales para Silvia y otros amigos que habían mostrado verdadero afecto. «¿Y para Clara?», preguntó Betania con el bolígrafo en alto. Pensé detenidamente. Mi caja de recetas, mis diarios, para que pueda leer sobre la madre que desestimó y la vida que no valoró. Betania tomó nota. «Deliciosamente mezquino. Lo apruebo». Luego vino el desentrañamiento financiero. Betania trajo a su socio, un especialista en derecho bancario. Juntos, redactamos cartas retirando mis garantías de las cuentas de crédito de Clara y Marcos. Con efecto inmediato. Se notificó a su compañía hipotecaria
que yo rescindía la garantía secundaria. Las cuentas conjuntas que había olvidado que existían fueron cerradas y se abrieron nuevas únicamente a mi nombre. «Sentirán esto en cuestión de días», advirtió el socio de Betania. «Los límites de crédito se reducirán, posiblemente a cero. Los términos de los préstamos podrían ser reconsiderados. Firme otro formulario. Mis manos firmes. El cierre de la casa de playa casi con seguridad fracasará sin tu respaldo financiero», añadió Betania. Recordé las palabras crueles de Clara, la risa de Marcos. «Que así sea», respondí. La frase un bálsamo fresco. Antes de salir de la oficina, tomé una decisión más. Llamé a Marta Ruiz. «Quería hacerte saber que te he retirado mis garantías financieras de las cuentas de Clara y Marcos». «No entiendo», respondió Marta con la confusión evidente. «¿Qué garantías?» «Las que han estado usando para asegurar créditos y préstamos, incluyendo, sospecho, el préstamo para la casa de playa». Silencio. Luego, una fuerte inspiración. «Elena, nos dijeron que tú contribuías con la mitad del pago inicial. Por eso accedimos a prestarles la otra mitad». Una risa amarga escapó de mí. «Bueno, no estoy, y no lo estaré. Debes saberlo antes de la escritura. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, no sentí ni triunfo ni culpa, sino una extraña y clara calma. Pedí servicio a la habitación, un lujo poco frecuente, y comí mirando la puesta de sol. Mi teléfono vibró toda la tarde con llamadas de números desconocidos. Marcos, sospeché, probando diferentes teléfonos. Finalmente, contesté una. «¿Qué has hecho?» La voz de Marcos estaba tensa de pánico, no de preocupación. «Hola, Marcos. Estoy bien, gracias por preguntar. El banco llamó. Todas nuestras tarjetas de crédito. Dicen que las cuentas están siendo reestructuradas porque has retirado tu garantía. La compañía hipotecaria también. Y Marta llamó por la casa de playa. Sí, hablé con ella. Interesante que les dijeras a tus padres que yo estaba contribuyendo al pago inicial, cuando nunca discutimos tal cosa. Fue un malentendido», dijo él rápidamente. «Mira, necesitamos hablar de esto. Lo que sea que creas que escuchaste ese día, sé exactamente lo que escuché, Marcos. Y lo que he aprendido desde entonces deja claro que no fue un lapso momentáneo, sino un patrón. Elena, por favor. No más, Marcos. No más manipulaciones. No más garantías. No más financiar una vida que me excluye. Excepto cuando se necesita mi historial crediticio. Dale un mensaje a Clara de mi parte. La mujer que esperaba que se estrellara finalmente ha despertado». Colgué y bloqueé su número. Luego abrí mi computadora portátil y reservé un vuelo a casa para el día siguiente. 9 horas de coche me habían llevado a la revelación. Un vuelo de 90 minutos me llevarías a la resolución. Mientras empacaba mi ropa nueva en mi vieja maleta, no me sentía ni joven ni vieja, ni victoriosa ni derrotada, sino algo completamente diferente. Libre. Libre de ilusiones sobre el amor de mi hija. Libre de enredos financieros que me habían atado a personas que me deseaban daño. Libre para reescribir los capítulos finales de mi vida sin obligación para con aquellos que habían renunciado a cualquier derecho sobre mi corazón. La lluvia que había acompañado mi viaje a lo de Clara había dado paso a cielos despejados, como si el propio universo aprobara mi nueva claridad. A mis 78 años, finalmente había aprendido que algunas tormentas no están destinadas a ser soportadas. Están destinadas a lavar lo que ya no merece permanecer. Cuando se enfrenta a una traición descarada, ¿cómo decidimos qué relaciones vale la pena salvar y cuáles merecen ser arrastradas por la tormenta? El hogar se sentía diferente a mi regreso. Las habitaciones familiares de mi casa de estilo colonial, ahora imbuidas de una tranquila sensación de propiedad que no había sentido en años. Los mismos muebles permanecían en su lugar. Las mismas fotografías sonreían desde las repisas. La misma vista del arce que Arturo había plantado cuando nació. Clara se extendía más allá de la ventana.
pero me movía por estos espacios como alguien nueva, una mujer que finalmente había reconocido su propio valor. El señor Darcy, mi gato atigrado naranja, me saludó con su habitual indiferencia. Luego pasó la noche acurrucado en mi regazo, ronroneando como para asegurarse de que no volvería a desaparecer. Justo cuando el crepúsculo suavizaba los contornos del jardín, Sylvia apareció, aferrando la prometida botella de Glenfiddich. Se sentó conmigo en el porche trasero, el líquido ámbar arremolinándose en nuestros vasos. El silencio entre nosotras rico en entendimiento tácito. «Me han estado llamando a diario», dijo finalmente con voz baja. Clara suena menos preocupada y más enojada ahora. Las notificaciones financieras deben haber comenzado a llegar. Respondí, con una fría certeza en mi tono. Las cejas de Sylvia se alzaron. «¿Qué hiciste exactamente?» Le conté todo. El testamento cambiado, las garantías retiradas, la revelación de la casa de playa. Cuando terminé, Sylvia levantó su vaso en un brindis silencioso. «Arturo estaría orgulloso», dijo simplemente, las palabras un bálsamo que no sabía que necesitaba. 3 días después de mi regreso, llegó la primera carta. Papelería gruesa color crema. La caligrafía precisa de Clara en el sobre. Formal, de una manera que nuestra relación nunca había sido. «Querida mamá, no sé qué está pasando. No respondes a nuestras llamadas. El banco dice que nuestro límite de crédito ha sido reducido porque ya no eres nuestra garante. La madre de Marcos dice que la llamaste preguntando por ese préstamo que les pedimos el año pasado. Lo que sea que creas que escuchaste ese día, lo entendiste mal. Estábamos bromeando. Solo era humor negro después de una semana estresante. Ya sabes cómo Marcos y yo hablamos a veces. Por favor, llámanos. Estamos preocupados por ti. Con cariño, Clara». Ni una disculpa, ni un atisbo de reconocimiento de su crueldad. Solo manipulación. Una preocupación apenas disimulada y pánico financiero, disfrazado de inquietud filial. Doblé la carta con cuidado y la guardé en la cajita de madera desgastada donde conservaba los dibujos de Clara de cuando era niña, añadiendo esta última pieza de evidencia al archivo de nuestra relación. Esa noche, Marcos llamó de otro número nuevo. «La firma de la casa de playa es el próximo viernes», dijo sin saludo. Su voz estaba tensa con un pánico apenas velado. «Los vendedores no extenderán el plazo otra vez. Necesitamos que la garantía se restablezca para el lunes». «Hola, Marcos», dije con tono ligero, casi conversacional. «Me temo que eso no será posible. Elena, sé razonable. Esta es la casa de nuestros sueños. Hemos estado trabajando para esto durante años». «Curioso», repliqué, «porque durante esos mismos años me decías que no podías pagar pasajes de avión para venir a visitarme en Navidad». Silencio. Luego, un rápido, casi desesperado: «Eso era diferente. Viajar en vacaciones es caro. ¿Y una casa de playa de $500,000 no lo es?», pregunté, con una leve sonrisa en los labios. «Adiós, Marcos». Colgué, sin sentir ni satisfacción ni remordimiento, solo la tranquila certeza de que, por fin, pisaba tierra firme. La semana siguiente trajo una desesperación creciente. Cartas diarias de Clara, cada una menos sobre la reconciliación y más sobre la urgencia financiera. Mensajes de voz de Marcos, alternando entre el encanto y acusaciones apenas disimuladas. Incluso llamadas de sus amigos. Gente que había conocido brevemente en eventos donde me presentaban como la mamá de Clara, en lugar de por mi nombre. De repente preocupados por mi bienestar. Su compañía hipotecaria envió una carta formal a mi domicilio, solicitando la verificación de mi retiro como garante secundario. Sus compañías de tarjetas de crédito hicieron lo mismo. El rastro de papel de su castillo de naipes financiero llegaba a diario a mi buzón, cada sobre confirmando cuán profundamente me habían enredado en sus finanzas sin mi consentimiento informado. El miércoles,
Un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, por favor, vamos a perder la casa de playa. Todo ese dinero por la borda. ¿Es eso lo que quieres? No respondí. Pero el mensaje aclaró algo importante. Incluso ahora, después de todo, la preocupación de Clara era por la casa, no por la relación. Ni una sola vez en sus mensajes había abordado las crueles palabras que había escuchado, excepto para desestimarlas como una broma que había malentendido. ¿Acaso la verdadera preocupación suena tanto a ultimátum? 6 días después de la tormenta, la verdad, una vez pronunciada, comenzó a crear sus propias ondas. No había respondido al mensaje de texto de Clara. Su hueca preocupación por la casa de playa superaba con creces cualquier angustia por mi bienestar. Esa tarde de miércoles, me reuní con Zoe, la mejor amiga de Clara desde la universidad, en un café soleado del pueblo. Yo la había llamado a ella, no al revés. Gracias por venir, dije mientras nos acomodábamos con nuestros cafés, el tintineo de la porcelana un contrapunto silencioso a la tensión tácita. Zoe parecía incómoda, sus dedos trazando el borde de su taza. Clara está preocupadísima por ti, Elena. Dice que entendiste algo mal y que ahora la estás castigando. Ofrecí una pequeña sonrisa de complicidad. ¿Te dijo qué fue lo que entendí mal? Zoe se removió. Dijo que escuchaste una conversación privada y lo tomaste de la forma equivocada. Escuché a mi hija desear que me estrellara con el coche y muriera. Declaré con calma, mi voz plana, desprovista de ecoemoción, permitiendo que las crudas palabras flotaran en el aire. Los ojos de Zoe se abrieron, su taza tintineando suavemente contra el platillo. Ella no dijo eso. No pudo haberlo dicho. Sí lo dijo, confirmé, y su marido se rió. Tomé un sorbo lento de mi té, viendo cómo su rostro se desmoronaba mientras la verdad calaba hondo. ¿Te dijo también que me han estado usando como garante de crédito durante años? ¿Que pidieron dinero prestado a los padres de Marcos para el pago inicial de una casa de playa, mientras a mí me decían que no podían permitirse visitarme en Navidad? El silencio de Zoe fue su respuesta. Su rostro, usualmente tan compuesto, era una máscara de asombro. No me reuní contigo para quejarme. Continué, dejando mi taza de té. Me reuní contigo para darte esto. Deslicé un impecable sobrecolor crema por la mesa. Era una invitación a mi fiesta de 79 cumpleaños. El próximo mes. Me gustaría que vinieras. Zoe miró del sobre a mí, y de nuevo al sobre. Clara y Marcos no están invitados. Añadí suavemente, sin dejar lugar a dudas. Su mirada se encontró con la mía. Un destello de algo nuevo en sus ojos. Comprensión. Quizás incluso respeto. Intentó hacerme elegir bandos. Admitió Zoe, su voz apenas un susurro, mientras luego arreglábamos sándwiches de pepino en las bandejas de plata de mi madre en mi cocina. Me había seguido a casa, una aliada silenciosa. Dijo que la estaba traicionando al venir hoy. Y sin embargo, aquí estás. Observé. Aquí estoy, asintió ella. Resulta que la lealtad tiene límites, especialmente cuando alguien espera que ignores la crueldad. Mientras Zoe se iba, visiblemente conmovida pero con una nueva ligereza en su andar, no sentí ni reivindicación ni culpa, solo la tranquila certeza de que la verdad, una vez dicha, crea su propia justicia. Esa tarde, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Marta Ruiz. El cierre de la casa de playa ha sido cancelado. Creo que debes saber que te están culpando a ti, ante todo el mundo. Respondí. Gracias por avisar. Lamento que te hayan puesto en esta situación. Su respuesta llegó rápido. No te preocupes. Jorge y yo estamos empezando a verlos con más claridad ahora. Debimos haberte escuchado hace años. Quizás esa fue la primera victoria real. No las consecuencias financieras que había puesto en marcha, sino este pequeño reconocimiento de que no me había equivocado en todo este tiempo. 4 semanas después de dejar el pastel en su encimera, mi teléfono sonó con el número de Clara. Esta vez respondí. «¿Mamá?», dijo.
su voz quebrándose con lo que sonó a alivio. «Por fin. Hemos estado tan preocupados». ¿Sí?, pregunté manteniendo mi tono ligero. «Claro que sí. Desapareciste. Cambiaste tus arreglos financieros sin decirnos. Has estado hablando con nuestros amigos a nuestras espaldas». Las acusaciones se derramaron. Un torrente de autocompasión e ira apenas disimulada. «Escuché lo que dijiste, Clara», interrumpí, cortando su frenética recitación. «Sobre esperar que me estrellara. Sobre querer un fin de semana sin mis reproches». El silencio se extendió entre nosotras, pesado y profundo. ¿Cuántas relaciones se construyen sobre mentiras tácitas? Hasta que una persona finalmente se atreve a romper la ilusión. El silencio se extendió entre nosotras, denso y sofocante, después de que mis palabras flotaran en el aire como un juicio final. Casi pude escuchar la mente de Clara acelerada, tratando de encontrar una salida, una negación. Eso fue solo... «No», balbuceó, su voz débil, un intento desesperado por recuperar el control. «No me insultes mintiendo ahora». Entonces, un sonido que no había oído en años. Rompió a llorar. No las lágrimas manipuladoras de las que me había hartado en los últimos años, sino lo que sonaron como sollozos genuinos, crudos y desgarrados. No lo decíamos en serio, solo estábamos estresados. Llamas tan a menudo y siempre suenas tan sola y nos sentimos tan culpables. Ese es el problema, dije, mi voz tranquila, firme. Ves mi amor como una carga, mis llamadas como una obligación, mi presencia como algo que soportar. Eso no es justo, susurró, su voz quebrada pero carecía de convicción. Tampoco lo fue desearme la muerte, repliqué, la verdad inflexible. Pero aquí estamos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, su voz teñida de desesperación. Nada, dije. Ese es el punto. Ya no quiero nada de ti, ni tu tiempo, ni tu atención, ni tu afecto fingido. He cambiado mi testamento, he retirado mi apoyo financiero y he empezado a construir una vida que no gira en torno a esperar migajas de mi única hija. No puedes simplemente cortarnos. Su voz se elevó, el pánico asomando. El cierre de la casa de playa fracasó. Nuestras tarjetas de crédito están al máximo. Los padres de Marcos están haciendo preguntas sobre préstamos que no podemos pagar ahora mismo. Incluso en este momento, su preocupación no era por mí, sino por lo que yo podía proporcionar. ¿Es por eso que llamas, Clara? ¿Para que el grifo financiero vuelva a tetraabrirse? ¡No!, protestó, pero demasiado rápido. Quiero arreglar nuestra relación. Te quiero, mamá. ¿De verdad?, desafié suavemente. Porque el amor requiere respeto, y el respeto requiere honestidad. No has sido honesta conmigo en años, sobre tus sentimientos, sobre tus finanzas, sobre mi lugar en tu vida. Eso no es cierto, insistió, pero su voz sonaba hueca. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme algo? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar, no para manejar mis expectativas o establecer algún límite? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una persona que valoras en lugar de una obligación que gestionas? Su silencio fue la única respuesta. El aire zumbaba con ello, un peso tangible entre nosotras. Ya no seré tu banco, Clara, continué, mi voz inquebrantable. Y tampoco seré tu saco de boxeo emocional. Si quieres una relación conmigo, será bajo nuevas condiciones, construida sobre el respeto mutuo, el afecto genuino y la honestidad total. Y si no puedo cumplir con estas condiciones, su voz se había endurecido, la fachada de víctima desvaneciéndose, reemplazada por algo frío y frágil. Entonces no tenemos una relación. Es así de simple. ¿Elegirías tener la razón por encima de ser mi madre? Después de todo lo que siempre has dicho sobre que la familia es lo primero. La familia sí es lo primero. Acepté. Pero lo que tú y Marcos me han demostrado no es familia. Es explotación disfrazada de obligación. Merezco algo mejor. Esto es por el dinero, ¿verdad?
dijo de repente, un último golpe desesperado. Nos estás castigando económicamente porque te hirieron tus sentimientos. Me reí, una explosión genuina y sorprendida de diversión. Lo dice el hombre que me convenció de avalar préstamos para una casa de playa que, según me dijiste, no podías permitirte. La ironía sería deliciosa si no fuera tan triste. ¿Así que eso es todo? 30 años de ser mi madre borrados por un comentario que escuchaste. No borrados, Clara. Transformados. Sigo siendo tu madre. Todavía amo a la niña que fuiste y a la mujer que podría ser. Pero ya no acepto el papel que me has asignado. Manta de seguridad financiera y chivo expiatorio emocional. ¿Y si me disculpo? Si digo que lo siento por lo que oíste, ¿volverás a restablecer las garantías? ¿Ayudarás con la casa de playa? Incluso ahora, no podía separar la relación del beneficio financiero. Una disculpa era una transacción, no una sanación. Adiós, Clara, dije suavemente. Cuando estés lista para hablar de nosotras sin mencionar dinero, sabes dónde encontrarme. Colgué antes de que pudiera responder, sin sentir ni triunfo ni derrota, sino algo más profundo. Paz, por primera vez en años. Había dicho mi verdad sin miedo al abandono, porque ya había sido abandonada en todo lo que importaba. Fuera de mi ventana la primavera había llegado sin que me diera cuenta. El arce que Arturo había plantado estaba brotando. Promesas verdes desplegándose hacia el sol. Pronto daría sombra al jardín que había descuidado el verano pasado, demasiado ocupada tratando de mantener una relación que solo existía en mi esperanza. Este año volverías a plantar tomates. Y quizás algo nuevo. Arándanos. O esos espárragos que Silvia me había animado a probar. Plantas que tardan años en establecerse, pero una vez arraigadas, producen durante décadas. A los 78, aún tenía tiempo de cultivar algo duradero, algo real. ¿Con qué frecuencia nos aferramos a una versión de familia que ya no nos sirve? Temerosos de podar las ramas que lentamente drenan nuestra luz. 6 semanas después de la tormenta, mi jardín de las rosas, un testimonio del amor de Arturo, floreció con nueva vitalidad. Fue el escenario de mis 79 cumpleaños. No el evento suntuoso por el que Clara una vez insistió, sino una celebración que me reflejaba. Silvia estaba allí, su ensalada de papas un ancla reconfortante. Betania Alba, con su cabello rojo intenso, me dedicó una sonrisa genuina. Mi club de bridge, mi grupo de lectura, las voluntarias del refugio. Personas relegadas a la periferia mientras yo centraba a quienes menos me valoraban. Ahora llenaban mi jardín. Zoé estaba cerca de las hortensias, más suave, menos a la defensiva. Intentó hacerme elegir bando. Admitió Zoé en la cocina, ayudando con los sándwiches de pepino. Dijo que la estaba traicionando al venir hoy. Simplemente observé. Y, sin embargo, aquí estás. Señalé. Aquí estoy. Asintió ella con una sonrisa desafiante. La lealtad tiene límites, especialmente cuando alguien espera que ignores la crueldad. Comimos pastel de zanahoria, pero uno nuevo, mi propia creación. Más audaz con jengibre y ralladura de naranja, servido en mi buena vajilla, guardada para ocasiones que nunca se consideraron lo suficientemente importantes. Mientras el crepúsculo se volvía dorado, Betania levantó su copa. «Por Elena», declaró, quien a sus 79 años tiene más coraje que la mayoría de la gente de la mitad de su edad. Silvia añadió, «por los nuevos comienzos y por conocer tu propio valor». Recorrí los rostros. Amistades de décadas, incorporaciones recientes. Eleonora de mi club de lectura, fuerte después de la pérdida. Brenda del refugio, resiliente. Esto era familia, elegida y auténtica. Conexión construida sobre el respeto mutuo. Una cálida quietud llenó el vacío que Clara había dejado. Los mensajes de Clara seguían llegando. Menos frecuentes, pero calculadores. «Mamá, la compañía hipotecaria está haciendo preguntas. El coche de Marcos necesita reparaciones». Luego,
la súplica familiar. No entiendo por qué nos estás castigando financieramente por un comentario insignificante. No obtuve respuesta de mí. Algunas lecciones, lo sabía, requerían experiencia directa. Las consecuencias de Clara eran continuas. En su lugar yo reconstruí. Me reincorporé a la junta de la biblioteca. Un compromiso que dejé cuando Clara afirmó que quitaba demasiado tiempo familiar. Me inscribí en clases de acuarela, un sueño postergado desde que Arturo falleció. Lo más significativo, 3 tardes a la semana, fui voluntaria en el refugio de mujeres de las Rosas. Muchas residentes, de la edad de Clara, reconstruían vidas disminuidas por relaciones. Ayudé con currículums, practiqué entrevistas o simplemente escuché. No pareces la mayoría de las voluntarias mayores, observó Sara, una joven, mientras trabajábamos en solicitudes de empleo. Sus ojos tenían sombras curiosas. Tú lo entiendes. ¿Cómo alguien puede amarte y herirte al mismo tiempo? He tenido algo de experiencia, repliqué. En sus historias de manipulación, vi ecos de la mía propia, diferentes en grado, no en tipo. Elena, la directora del refugio, insistió en almorzar cuando se enteró de que había legado bienes a la organización. Un gran regalo, Elena. ¿Por qué? Le conté sobre Clara, las palabras escuchadas, los años de explotación. «Entonces, ¿estás castigando a tu hija?», preguntó Elena. «No», consideré, honrando lo que importa. Estas mujeres trabajan para reconstruir con dignidad. Mi dinero debe fomentar la fortaleza, no permitir la prepotencia. Para el otoño, mis días fluían en un nuevo ritmo. Un yo familiar, redescubierto. Planté los arbustos de arándanos de Silvia, diminutos retoños que prometían dulzura futura. Una inversión en mi propio porvenir. Me uní a un grupo de senderismo para mayores. Mis rodillas se quejaban, pero me llevaban hacia adelante. Clara envió una tarjeta de cumpleaños comprada. Mensaje genérico, tarjeta de regalo para restaurante. Sin nota personal, sin reconocimiento de nuestra última conversación. Envié un agradecimiento cortés, manteniendo mi límite. Cordialidad sin capitulación. Las consecuencias financieras continuaron para Clara y Marcos. Marta, mi compañera de café mensual ahora, compartió la noticia. Habían reducido su casa de estilo colonial, sin mi respaldo. Marcos tomó un segundo empleo. Clara, antes desdeñosa, se dedicaba ya a la venta de bienes raíces. No sentí placer en sus dificultades, sino un reconocimiento de su necesidad. Mi amor había impedido la realidad. Ahora la adversidad ofrecía una oportunidad para crecer. En noviembre, la primera nieve espolvoreó mi arce. Zoé llamó. «Clara está embarazada. 3 meses de gestación». Pensé que debía saberlo. Me senté con esa noticia durante días. Un nieto. Una nueva vida más allá de nuestras complicaciones. Después de reflexionar, le envié a Clara una tarjeta, en papel fino. «He recibido tu noticia. Un hijo lo cambia todo. A veces por su presencia, a veces por su ausencia. Te deseo la sabiduría para valorar lo que más importa. Si alguna vez quieres hablar sobre una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de enredos financieros, mi puerta sigue abierta. Con cariño, Elena». Sin respuesta. Algunas semillas necesitan tiempo. 6 meses después de ese lluvioso viaje, mezclaba la masa para la cena de Acción de Gracias. Silvia, Betania, nuevas amigas del refugio y del grupo de senderismo. Mi familia elegida. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi lo dejo sonar. «Hola, señora Ruiz». «Doctora Landa, Hospital Central de Buenos Aires. Su hija, Clara, está aquí. Me pidió que la llamara». Mi corazón dio un salto. «¿Está bien?» «Estable. Algo desangrado. Preocupados por el embarazo. Las pruebas están bien. La dejamos en observación. Su marido está de viaje. Ella le pidió que viniera». «Gracias», dije, calculando el trayecto. También preguntó. La doctora suavizó su tono. «Sí vendría. Dijo que le dijera que lo siente, pero solo si hablaba en serio lo que escribió en su tarjeta.
Cerré los ojos. Por favor, dígale que estaré allí en 3 horas. El viaje no fue como el anterior. Sin lluvia, sin pastel, sin desesperación. Sol claro de noviembre. Un zumbido constante. Hacia una conversación con 6 meses y 30 años de preparación. Clara parecía pequeña en la cama del hospital, la mano sobre el vientre. Las lágrimas le llenaron los ojos cuando me vio. «¿Viniste?», susurró. «Me lo pediste», respondí acercando una silla. Silencio. Los monitores pitaban. «He estado viendo a una terapeuta», dijo jugueteando con las manos. «Desde lo de la casa de playa. Solo estrés al principio. Pero...» Levantó la vista. Luego la bajó. «Se ha vuelto más». Ella hizo preguntas que nadie nunca me hizo. ¿Por qué resentía tus llamadas? ¿Por qué obligación en lugar de conexión? ¿Por qué dije cosas crueles a alguien que solo me amaba? Su voz se quebró. No tengo buenas respuestas. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. ¿Ahora? Estoy empezando a entender que te he castigado durante años. Por estar sola después de que papá murió. Por necesitarme cuando yo quería independencia. Por representar una vida más simple cuando intentaba construir algo impresionante. Su voz tembló. Por amarme incondicionalmente cuando yo no podía amarme a mí misma. Un comienzo. Lo financiero, continuó. Perder la casa de playa, reducir la casa de estilo colonial. El segundo empleo. Duro, muy duro. Pero mi terapeuta... Una risa acuosa. Dice que es lo mejor. Construimos sobre apariencias, no sobre una conexión real. ¿Y tú qué piensas? Tiene razón. Y creo que tú lo sabías. Extendió la mano hacia la mía. No pido dinero, mamá. Ni garantías. Ni nada material. Solo... me gustaría intentarlo de nuevo. Construir algo real. Antes de este bebé. Tomé su mano. A mí también me gustaría. No arreglamos todo. La sanación es un proceso. Pasaron los meses, nuevos patrones, cafés semanales, sin hablar de dinero, cenas familiares más profundas. Marcos tuvo dificultades, su encanto, inútil sin intercambio financiero. Pero lo intentó, por Clara, por el niño. Mantuve mi nueva vida, el refugio en mi testamento, un fideicomiso para la educación de mi nieta. Las amistades se profundizaron, los arándanos echaron raíces. Pintaba, hacía senderismo, horneaba nuevas recetas, testimonios de mi autonomía. Algunos lo llaman venganza. Yo lo llamo consecuencias. A mis 79, aprendí que el amor sin respeto no es amor. A veces, lo más amable es dejar de fingir. La lluvia cae diferente ahora. No es una tormenta, sino una limpieza. Lavada para lo que viene. Mi pastel de zanahoria ahora tiene menos azúcar, más especias. Como yo. Como la verdad que nos liberó. Esta mañana, mezclando la masa, Clara envió un mensaje de texto. Imagen de ecografía. Diminuto perfil. Tu nieta. Tiene tu nariz. Toqué la pantalla. Una ventana y un futuro. Volví a hornear, doblando nuevos ingredientes. Reconstruyendo mi vida a los 79. Una conversación honesta. Un límite. Una elección. Sonó el temporizador. Pastel fuera del horno. Hora de seguir adelante. Ojos abiertos, corazón cauteloso, no cerrado. Hora de aceptar que algunos viajes no comienzan con un viaje de 9 horas bajo la lluvia, sino con el coraje de decir: «Basta, valgo más que esto». Todos lo valemos. ¿A qué edad finalmente aprendiste a valorarte por encima de las expectativas de los demás? Nunca es demasiado tarde para establecer límites y empezar de nuevo. Ya tengas 29, 59 o 79 años, el viaje de Elena nos recuerda que el respeto propio no es egoísta, es esencial. Comparte esta historia si alguna vez tuviste que alejarte para encontrarte a ti mismo. Síguenos para más relatos de resiliencia, reinvención y el coraje silencioso que se necesita para empezar de nuevo. Recuerda, tu voz es importante para nosotros.